Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que ustedes nos puedan ver, porque este programa se emite por Teleantioquia y también tenemos Facebook Live y estamos en YouTube. Y puede ser que a cualquier hora del día ustedes nos acompañen y puedan disfrutar de esta experiencia de salud para el alma. Hoy estamos desde Copacabana, estamos aquí en un balcón, Mirador de los Sueños, excelente, un lugar para disfrutar de un municipio hermoso en el norte del Valle de Aburrá. Y me traje 3 invitados, estamos aquí todos haciendo la medición de la distancia, si estamos muy bien para poder conversar de un factor protector que conocemos en psicología y también en el acompañamiento a los distintos grupos poblacionales, y es el manejo del tiempo libre. En esto de estar en casa todo el día, de estudiar, trabajar, tener la convivencia familiar todo el día en casa, hemos olvidado el valor del tiempo de descanso, del tiempo libre. Cuando lo hay, no sabemos qué hacer con él, ni cómo usarlo. Por eso he invitado a 3 profesionales y les doy la bienvenida y la gratitud por acompañarnos. Está a mi lado derecho Paula Andrea Vázquez Toro, ella es monitora de la Casa de la Cultura y profesora del Instituto de Bellas Artes de Copacabana, artista plástica visual, técnica en sistemas y en diseño gráfico con énfasis en publicidad, y en sus tiempos libres maquilladora también. Tiene muchas actividades, puedes quitarse el tapabocas. Paola, bienvenida. Muchas gracias, Liliana. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente ya aquí en su mirador? Muy bien, excelente, maravillosos estos espacios, la verdad. ¿Vale la pena hablar del tiempo libre? Vale mucho la pena, la verdad que sí, porque la utilización del tiempo libre pues te hace tener espacios de esparcimiento y de disfrute, ¿cierto? Donde los podemos volver productivos y con gran contenido para poder aplicarlos a tu vida. Bueno, empezó el viento, nosotras vamos a empezar a mandarnos la mano todo el tiempo al pelo. Mientras tanto, el que no va a sufrir por eso es Julio César. Julio César, bienvenido. Julio César Gil Valencia, coordinador pedagógico del programa de Jóvenes por la Vida de la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud y Familia de la Gobernación de Antioquia. Es licenciado en Educación Física de la Universidad de Antioquia, magíster en Motricidad, Desarrollo Humano de la Universidad también. Bienvenido y gracias. Pues usted que tiene toda esa formación en motricidad, usted no se va a tener que despeinar. No, ya hice también la mímica, pero no. Para no quedar mal. Bueno, muchas gracias. Liliana, a ti por esta invitación y también pues a Paola y a Juliana por este compartir, que es un tema pues muy importante que hoy nos convoca, hoy precisamente con estas realidades que vivimos, nos convoca mucho a hablar del tiempo libre, del aprovechamiento, de todo lo que pasa ahí en términos también de creación y creatividad, y bueno, que podamos tener aquí una buena conversa. Bueno, muchas gracias, y también le doy la bienvenida a Juliana Ruiz Gamboa, representante del Nodo de Recreación de Antioquia, profesional en recreación con especialización en gerencia integral y próximamente coach ontológica también, que se gradúa próximamente. Gracias, Juliana, por acompañarnos. No, gracias a ustedes por invitarnos. Desde el Nodo de Recreación estamos felices de poder dar nuestro aporte, porque como profesionales del campo de la recreación sabemos que en este momento es el momento de acompañar a las personas, las familias, las entidades para que aprovechen ese tiempo libre a través de actividades que los llene desde el ser, porque no solamente el hacer, digamos, desde lo ocupacional, desde lo laboral o desde lo productivo en el acumular, sino desde la capacidad de ser seres humanos íntegros, desde nuestra espiritualidad, desde nuestra composición emocional. Entonces, digamos que aportamos desde ahí algunas técnicas y herramientas que nos permiten ser más felices. Bueno, eso es clave, y en eso, Julio, ¿cómo ustedes desde la gerencia están viendo esta realidad? Porque a ustedes les toca todo el tema de familia y están todos los miembros de la familia, pues niños, jóvenes, adultos mayores, la familia como grupo social fundamental.
¿Cómo están viendo este tema de la creatividad, del tiempo libre? Lo digo porque en el programa, cada 8 días hemos identificado un cansancio grandísimo de los niños y las niñas ya no quieren prender el computador, ya no quieren clases, están cansados, los jóvenes se están sintiendo agotados por su cambio en adolescencia, pero además tener a los papás todo el tiempo, las parejas están teniendo algunos niveles de crisis, otros de mayor fortalecimiento porque están conversando más y nuestros abuelos y abuelas están un poco como asombrados y abrumados porque se volvieron peligrosos. Entonces no se pueden mover de la casa porque entonces de la noche a la mañana setentones bien autónomos se convirtieron en dependientes cuando habían construido una gran autonomía y una posibilidad de movilidad. ¿Cómo entender el valor del tiempo libre y de la creatividad en un escenario en donde algunas personas ya están agotadas? Bueno, yo creo que pues hemos asistido pues como a un asunto de una palabra que puede sonar cliché, pero es la reinvención Sí. pues nos puede sonar cliché porque creo que la hemos utilizado. La hemos ¿cierto? dicho mucho. Estamos ya gastándola, pero realmente sí la estamos gastando, es porque sí, nos ha tocado pues desde luego ahí hacer una reinvención de lo cotidiano, no de lo rutinario, ¿cierto? O sea, porque claro, estamos viviendo hoy rutinas, nuestras rutinas estaban muy relacionadas con madrugar, desayunar y salir a hacer ya todo y luego regresar en la noche a la casa. Los mínimos en casa. Unos mínimos en casa, ¿cierto? Muchas veces pues uno llegaba realmente era a comer ya. Entonces, ¿cómo volver cotidiano todo ese bloque? Creo que ahí nosotros en la gerencia, porque la gerencia es de infancia, adolescencia, juventud y familia. Todos. O sea, es todo el curso de vida, Sí. ¿cierto? Que es una apuesta pues también muy grande desde la gerencia, cómo poder garantizar derechos desde primera infancia hasta el adulto mayor y cómo generar esas posibilidades creativas. Yo creo que esa es la primera, ¿cierto? Ese es un primer factor que hemos visto en la gerencia, es cómo posibilitar en ese entorno, que es un entorno protector, que no es protector para mucha gente. Sí, claro, ¿cierto? es que conversamos que gran parte de la violencia intrafamiliar y del abuso sexual está en la casa. Por supuesto, entonces está ahí y hay una contención y hay una tensión todo el tiempo. Entonces, ¿cómo echar mano de unos componentes de creación y creatividad desde lo que ofrece la casa, ¿cierto? Sobre todo pues en esos primeros meses fue que no se podía salir en absoluto Sí, porque ya cuarentenados. ahorita hay unas alternancias, pero en esos, por ejemplo, 2 o 3 primeros meses era volcar todo hacia lo creativo, ¿cierto? O sea, y eso nos tocó a todos, nos tocó a los que somos docentes, pero a los que son padres de familia, A los a los estudiantes, todo. estudiantes, desde luego, ¿cierto? No estábamos preparados para ese cambio. Un componente importante es la capacidad de creación y creatividad, ¿cierto? Nos encontramos, por ejemplo, con cómo, por ejemplo, padres de familia podían hacer historias con los muebles de la casa para sus hijos y para sus hijas. Pues solo como un ejercicio didáctico para poder empezar a decir, bueno, esto es lo que hay, ¿cierto? O sea, esto es ¿Cómo no lo aprovechamos? ¿Cómo lo Sí, aprovechamos? vimos un montón de carpas en las salas de la casa, Cierto. se inventaron muchas actividades, sobre todo los papás de niños y niñas, para poder entretenerlos. Claro, y entonces, por ejemplo, empezaron a ver cuentos, empezamos a hacer, por ejemplo, en algunos procesos también de escuela, pero también de acompañamientos desde el programa, ¿cierto? Hemos visto ejercicios, por ejemplo, de creación de cuentos, como les decía, con los muebles, con el mercado de la casa, con el nombre de las marcas de lo que alimentan en la casa, o sea, es decir, cualquier excusa de creación en la cotidianidad de la casa era la posibilidad de sacar de esa dinámica hostil que era el tiempo ahí en presión, ¿cierto? Porque Sí. eso es lo que estamos teniendo, tiempo en presión. Bueno, ahí hay una cosa clave. Y Paola, en eso es importante y ustedes han generado muchas alternativas aquí en la Casa de la Cultura. Claro que sí, mira, por ejemplo, teniendo en cuenta pues como todo lo que nuestro compañero dice, es cierto, o sea, mira que nosotros desde Casa de la Cultura y Instituto de Bellas Artes tenemos 68 monitorías donde hay una gran cantidad y un abanico de posibilidades de cómo direccionar todas esas energías, ¿cierto? Canalizarlas y de alguna manera pues encontrar un equilibrio para que las personas encuentren ese espacio donde por medio del juego aprenden y del arte para su vida. Pues, Y en han general. acompañado en la distancia a los hogares, ¿cómo han hecho? Bueno, en este momento no ha sido posible eso, pero ya se comenzaron pues toda la parte de las inscripciones para poder retomar otra vez todos los alumnos, Claro. donde son 5.800 personas las que se han beneficiado de esto. O sea, que han aprovechado Sí, toda la formación claro que ustedes sí, tienen. toda la formación absolutamente, sin ningún costo, donde tenemos población desde los 3 años hasta los 70 años. Bueno, es variado todo, Sí, ahí cabemos para absolutamente todo.
Juliana, ¿qué hacer? Sé que has acompañado a organizaciones, empresas, familias, las áreas de gestión del talento humano, les ha tocado reinventarse, como lo decía ahora Julio César, recrear esa manera de dar ideas. ¿Cómo usar tiempo libre? ¿Por qué? ¿Cuál es el tiempo libre entonces? Porque algunas personas dicen, el que me sobra, el que me da cuando ya estoy cansada, cuando me da sueño. ¿Cómo yo logro en toda mi agenda del día identificar cuál es ese tiempo libre y que puedo usar de distintas maneras, incluso en ese ocio que a veces les llamamos tanto la atención? Ajá, miren, les cuento, resulta que para nuestras comunidades indígenas el tiempo es una totalidad y lo distribuyen en tareas. Para nosotros, desde la industrialización, en esa época se separó entonces por la ganancia, digamos, de los trabajadores, Ajá. que tuvieran un tiempo de descanso después de. Y ese era como el ritmo que llevábamos. Ahora volvemos a hacer como una totalidad de tiempo. Y hay unas micro esferas de tiempo en las que lo llamamos temporalidad, y el papá entonces en el trabajo en el computador para un ratito, ve a su hijo que está haciendo la tarea en el otro computador, ve a su esposa que está en la cocina haciendo el almuerzo, y ahí se van como configurando los tiempos de familia. Cuando somos solos, muchas veces nos dejamos absorber por el trabajo. Y entonces allí... ¿Todo el día? Todo el día. Y se acaba el tiempo, no almuerzas, se te olvida que habías almorzado, o sea, se te pasan muchas actividades. Los medicamentos no se los toma. Ajá, y empieza a haber un síndrome de cansancio y agotamiento que lo lleva a uno a tener el síndrome de burnout, que es el síndrome del quemado, ¿cierto? A partir de ahí hemos acompañado a las empresas a que en familia, porque no solamente nos dimos cuenta que le da a los adultos, sino que también le da a los jóvenes, y por eso su cansancio con redes sociales, su cansancio ya con el computador desde las tareas, porque ya en vez de ser diversión, ¿cierto? Ese disfrute se me volvió la obligación con el computador para el colegio, y esa es la obligación o el trabajo que ejercen, digamos, los niños y las niñas y los jóvenes. Entonces, a partir de ahí hay que reinventarse, como decía aquí nuestro compañero, que eso está muy reutilizado, pero es como la palabra. Claro, y esa reinvención tiene que ver de saber qué estoy haciendo, quién soy yo, y de ahí qué cojo, porque reinventarse no es traer otro personaje medieval de otra parte e inventarme otra persona, no, es de lo que yo soy. Pero entonces ahí viene una primera pregunta: ¿quién soy yo? De lo que yo hago, qué me gusta hacer, y desde ahí crear nuevas alternativas con lo que yo puedo hacer. No se preocupe, que reinvención no es volverme otra persona, es ser yo misma desde lo que tengo, desde mis capacidades, desde mis posibilidades, y poderla sobre todo disfrutar y generar como tranquilidad en ese día a día. En ese caso, Julio César, vale la pena entonces entender que podemos ser creativos. O sea, la creatividad no está dado solamente a una edad o a una formación artística, a unas ciertas personas, sino que todas las personas tenemos la opción de usar la creatividad. Sí, sí, Liliana, yo creo que hay dos conceptos que son importantes como tener en cuenta ahí, que es el de creación y creatividad, que pueden ser como muy Sí. similares, pero realmente, por ejemplo, yo puedo decirle a un niño o una niña, constrúyame una casa con estos elementos. Y el niño o la niña pues puede Pedacitos empezar a de construir madera que pedacitos puedo de yo madera. organizar. Vea, esta es mi casa, ¿cierto? Pero si yo le quito estos elementos y se los escondo y le digo al niño o a la niña, constrúyame una casa, él o ella también va a buscar la manera, ¿cierto? Y ahí hay un proceso de creación muy importante. Aquí pudo haber sido creativo con estos elementos. Sí, claro, pero yo puedo decir, de aquí aquí hay una casa, yo ya la hice. Y por eso ambos son muy importantes, porque aquí puede haber un elemento que me da a mí pistas para ser creativo, pero cuando no tengo nada también puedo ser creador o creadora. Y yo creo que la pandemia ha generado eso, Sí. ¿cierto? La pandemia ha generado eso a todo nivel. Ha generado que nos volvamos muy creativos o creativas con los elementos que tengamos en casa, pero también ha generado que si no los tenemos, los creamos, ¿cierto? Y los creamos para ciertos propósitos. O sea, eso ha pasado con lo educativo, pero ha pasado pues con lo recreativo, Con lo laboral. ha pasado, ¿cierto? Con lo laboral, como lo decías ahorita, las empresas de talento humano también les ha tocado ahí pues Volver a mirar esto. un asunto conceptual que además es muy natural del ser humano, Sí. ¿cierto? Entonces creo que eso lo hemos evidenciado pues como a totalidad en la pandemia. Ahora, yo creo que ha pasado un fenómeno muy importante con lo que decían ustedes ahorita, y es que
que eso sí creo que todavía nos falta aprenderlo mucho, y es que no nos estamos respetando los tiempos, los ritmos, pues algunos que se llaman ritmos circadianos, los ritmos propios. Ya hoy se nos olvida almorzar, ¿cierto? Entonces de repente ya son las 2 de la tarde, ay, ve, no almorcé porque estuve en reunión, ¿cierto? Eso no nos pasaba en la otra, en esa otra cotidianidad. O sea, no estamos cuando poniendo límites. No estamos poniendo límites, y a mí y de repente estamos a las 10, 11 de la noche todavía trabajando y todavía. Y eso también puede repercutir en esa estimulación de los procesos de creatividad, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos un reto desde la gerencia muy importante también, y es seguir acompañando todos nuestros programas, desde luego, pero las familias también ahí tienen un papel muy importante. Estamos conversando en Salud para el Alma de la creatividad, del uso del tiempo libre, cómo ese buen uso del tiempo se convierte en un factor protector para unos trastornos mentales, para unas situaciones emocionales delicadas a cualquier edad, para niños, jóvenes y adultos. Vamos a ir a un corte y ya regresamos. Seguimos aquí conversando desde un mirador fantástico que tiene Copacabana en la Ciudadela por la Vida. Estamos en un mirador de sueños, pero no del sueño. O sea, no nos podemos dormir ninguno porque estamos disfrutando mucho de esta fresquita, de este vientecito que tenemos en Copacabana, en un mirador de la Ciudadela por la Vida, que es un espacio de formación, de educación, una biblioteca que generosamente nos ha facilitado la Alcaldía de Copacabana para realizar estos programas. Vamos a ir a varios municipios porque queremos que este tema de la salud mental también hacer visible los esfuerzos que cada municipio está haciendo. Y en eso, Paula Andrea, la creatividad, en ese ejercicio que ustedes vienen haciendo en la Casa de la Cultura, ¿cómo activar esa creatividad? ¿Cómo lo podemos hacer? Es muy sencillo, o sea, desde el punto de vista donde los papás indiscutiblemente tienen que gestionar tiempo para sus hijos. Sí. Vemos la utilización del tiempo libre en diferentes etapas, ¿sí? Entonces, si estamos pequeños, entonces es la base de cómo los papás deben tener una dirección, y estamos nosotros como Instituto de Bellas Artes pues para recibirlos y comenzar, ¿sí? ¿Para qué? Para tener un ser humano íntegro donde puede utilizar su tiempo, ¿sí? En los adolescentes, donde están rodeados de muchos factores, se vuelven vulnerables, entonces están en un proceso donde de alguna manera son un poco más influenciables, y nosotros hacemos parte de ese factor protector para que ellos no direccionen su energía en otras cosas ni su pensamiento en algo. Y por ejemplo, no ¿qué pueden adecuado. hacer? ¿Pueden dedicarse a qué tipo de actividades? Tenemos, por ejemplo, para niños desde los 3 años, 4 años, está para niñas ballet, iniciación musical, está iniciación a la pintura, a la plastilina. Entonces comienzan un proceso donde se mezclan muchos ejercicios psicomotores que sirven para desarrollar como toda la parte cognitiva, lógica y creativa, ¿cierto que sí? Si vamos ya a la parte de los adultos, tenemos muchas opciones también, donde está desde la parte de baile, canto, donde está toda la parte de porcelanicrón, pintura, donde pueden encontrar una opción de emprendimiento. ¿Sí? Entonces es muy chévere porque los adultos se van a sentir útiles, amas de casa, van a encontrar opciones de ingresos. Y esto mientras tanto, si no están en la institucionalidad, porque pues no tenemos cursos ahora abiertos, porque la presencialidad no da, pero en las casas los pueden hacer. O sea, claro que sí. Incluso los canales de YouTube, hay mil cosas para aprender. alternativas en internet, claro que sí, que te enseñan paso a paso de cómo crear y utilizar objetos de tu casa y reciclar, tener muchas opciones, por ejemplo, ahora para Navidad, que ya viene este tiempo, que tienen muchas opciones para crear. Ahí Juliana es clave, o sea, hay pistas que podemos coger. Claro que sí. Imagínense que uno como familia, ¿cierto? Bien sea que sea de un integrante, de 2, de 3, estén los papás, los hijos o los abuelos junto con ellos, determinar hacer una reunión. Lo primero es reunirnos, encontrarnos a partir de un sabroso helado o de una tardecita rica en la que todos nos vamos a encontrar y nos podemos poner una cita que puede ser a través del WhatsApp, ¿cierto? Porque casi todos, hasta los niños, tienen ya su teléfono. Entonces, lo que hacemos es invitarnos a través de una notica, a través de lo que usted quiera, invitarse a una reunión y conversar.
A partir de esa conversación dicen qué les gusta hacer, cómo les gustaría que fuera una tarde de recreación, de tiempo libre y de disfrute, y qué cosas nuevas que hicieran en familia. Hacen una lista y empiezan a hacer un checklist. Y entre todos votan por un día, una hora o un espacio particular sagrado solo para encontrarse. Y en ese espacio sagrado entonces van a hacer lo siguiente. Van a planificar qué día va a ser, por ejemplo, la tarde de crispetas y cine, que es cine en casa, con el televisor, con las plataformas que tengan, como lo quieran. Además, porque Teleantioquia tiene Teleantioquia de película, entonces podemos aprovechar la programación que los tenemos. programas de Teleantioquia. Entonces, a partir de ahí, nos ponemos las crispetas, ponemos todo y nos disfrutamos y nos conversamos la película. Puede ser una tarde de juegos de mesa, en la que cada uno va a colocar, está el uno, está el parqués, el dominó, están los Bingos, juegos, hay el unos bingo. bingos pues, virtuales Sí, los bingos fascinantes. virtuales, además porque hay un bingo que uno puede hacer a través de Excel, ¿cierto? Y es súper fácil. Otro elemento importante es la posibilidad de contar las historias, que cada uno cuente una historia. Entonces también el encontrarse a través de las historias nos permiten reflejar las emociones que cada uno tiene y cómo quiere ser y vivir en la vida, ¿cierto? Bueno, y ahí esto no tiene necesariamente que ser presencial, o sea, yo he visto que en la activación de todas estas plataformas, familias enteras que no se encontraban, incluso que están en otras partes del mundo, que están en horarios distintos, han generado encuentros para jugar, para volver a conversar, contar historias. ¿Eso se puede motivar? Claro que sí. Imagínate que dentro del nodo de recreación hicimos unas propuestas de qué podíamos hacer para encontrarnos con los abuelos que están en otra casa. Entonces les enseñaron a utilizar la plataforma de Zoom y hay un encuentro que se llama la tarde del viernes con los abuelos. Y en esa tarde los abuelos cuentan las historias de cuando ellos eran niños y se comparten juegos de hoy y juegos del ayer. Entonces los abuelos enseñan un juego y todos en la casa hacen el juego. Y los niños les enseñan a los abuelos el juego por el teléfono. Entonces se comparten a través de esas plataformas que comparten pantalla, que se organizan. Y a partir de ahí los abuelos hasta han encontrado que no estaban, o sea, que se actualizaron y que qué tan chévere poderse ver. Ya nadie los va a encontrarse con zafar ellos. de eso, pues porque ya encontraron una posibilidad de conexión y de mantenerse al día con la familia. Yo creo, con esto que está diciendo Juliana, que me parece muy interesante, también hay otra realidad que también la hemos visto, los que también somos docentes, hemos visto que muchos de pronto no tienen acceso a los dispositivos Sí. por X, porque ese es Sí, el principio de porque realidad no también de hay, muchas también familias, muchas familias no ¿cierto? tienen Muchas internet, familias no nada. tienen internet, muchas familias, por ejemplo, no tienen la opción de tener un computador. Hemos encontrado que algunos estudiantes han tenido esa dificultad. Pero yo creo que ahí, sobre todo la escuela, el bachillerato y también la universidad, creo que ha hecho un ejercicio interesante, es cómo también crear desde eso que no se tiene, ¿cierto? Yo tengo la oportunidad de ser docente de licenciatura en pedagogía infantil y las estudiantes mías de repente no tenían dispositivos para hacer los ejercicios e hicieron una carrera, por ejemplo, sensorial y de obstáculos, con todos los obstáculos para niños de primera infancia. Estoy hablando para niños de primera sí. infancia. Y entonces trajeron el mueble, trajeron esta mesa, vendaron a sus hijos, las que tenían hijos en las casas jugaban con ellos, entonces tenían que ir de un lado al otro y no necesitaron dispositivos. O sea, utilizaron lo que hay. tenían y lo que bien tuvieran en la casa, y que creo que eso también es muy importante, ¿cierto? Porque no siempre se tiene el acceso pues, al dispositivo. Eso es importante, Paula Andrea, porque hay que aprovechar a usar lo que hay. No me hablabas ahora, el maquillaje puede ser una alternativa de goce en la casa. Claro que sí, o sea, nos podemos gozar desde una botella plástica que la podemos convertir en una creación, porque ahí es donde entra el arte, ¿cierto? Como tal. Con el maquillaje encontramos que hay muchas mujeres que han creado empresa ahora. ¿Por qué? Porque se empoderan en sí mismas, ayuda a subir el autoestima, encuentran alternativas ahora por temporada, por esta temporada de Halloween que vamos a tener los niños en casa, guardaditos, pero encuentran alternativas para recrear en sus casas este tipo de cosas, ¿cierto? También, hablando desde el punto de la tecnología, no siempre es necesario todos los dispositivos. Sí, encontramos muchas plataformas donde ahora nos brindan alternativas de cómo seguir paso a paso tutoriales y donde encontramos arte para crear, pero también aprendimos a vivir con lo simple. Ahora yo creo que toda esta situación nos enseñó a vivir con menos y desde ahí, desde el reciclaje,
desde tener cosas en la casa y rediseñar tu ropa, o sea, cosas tan sencillas como eso. Encontrar alternativas, uno, para unir la familia, dos, para crear espacios donde se trata de ser feliz, con menos, con lo simple, ¿sí? Donde el arte juega un papel muy importante y se convierte en una unión familiar, ¿sí? Tratamos de que pronto, con lo mínimo que tenemos, crear obras, y es muy satisfactorio cuando una persona crea de cero, sin tener un dispositivo, sin tener la alternativa tecnológica, una obra de arte, por ejemplo, de una bolita de plastilina salir una figura como tal, ¿sí? Hay satisfacción personal, se sienten útiles en todos los ámbitos. Y eso es clave lo que ustedes están señalando, porque entonces hay que, Juliana, aprender a sacar el tiempo. O sea, ¿cómo distribuyo en esa agenda? Hablábamos ahora, de pronto nos tragamos y entonces que no, que ya los jefes a cualquier hora debes estar porque estás en la casa, pero es que la casa también hay que ponerle otros tiempos. Yo necesito mi horario de almuerzo, necesito mi horario, el que tengo derecho para en la mitad de la tarde parar un momentico, la gimnasia y el ejercicio que nos recomendaban antes y que se hacían en las empresas para parar y hacer, eso también, esa dinámica ya habrá que pasarlas en la casa para poder tener airecitos y unos momentos de descanso. Claro que sí, es muy importante y esos microtiempos que yo les decía, Sí. esas temporalidades, hay que aprovecharlas. Entonces, sacar un ratito, unos 5 minutos de la rutina normal del trabajo, poner una alarma que te suene o hacer que todos en un momento determinado paren y hagan una actividad de baile. Vamos a bailar. Ajá. Y dentro de lo del maquillaje, como decía aquí nuestra compañera, nosotros también hemos, digamos, traído los spas familiares a la casa. ¿Cómo se hace? A través de lo que se tiene en casa. Entonces la crema de manos de la mamá, el azúcar, el café, son puros elementos naturales que le permiten a las familias tener contacto distinto, tener un aprecio, O sea, el afecto. hagámonos mascarillas hagámonos juntas. cariños, Ajá. hagámonos una mascarilla en el cabello, una mascarilla en la cara. Y el niño hace el masaje a su papá, la niña a su mamá, entre ellos se acomodan y acompañar esos espacios pequeños que se pueden sacar tanto 5 minutos entre horita y horita, porque digamos que para nosotros es muy importante el equilibrio entre el tiempo laboral, productivo, y ese tiempo que hay que entregar a la familia, porque nos estábamos olvidando en esos primeros meses de pandemia, se estaban olvidando y todo iba en función de lo laboral, porque no sabíamos teletrabajar, no sabíamos cómo distribuir ese tiempo. Ahora, los jefes no sabían dirigir personas sin verlas. y desde la gestión del talento humano, entonces se identificó que se podía hacer a la hora del almuerzo 0 trabajo y que en ese momento es tiempo de familia. Entonces ahí también las organizaciones han acompañado a que digamos, las rutinas y las cotidianidades se transformen. Otro elemento importante ahí es también la posibilidad de que como estamos en casa, con esos elementos que hay en casa, disfrutamos, hagamos una batería con lo que hay en la casa. O como estábamos, yo creo que, pues yo no sé ustedes, cuando yo estaba chiquita con las cajas de arroz hacíamos los vestir de las muñecas y con varias cosas hacíamos nuestros juegos callejeros que los hacíamos en casa. O sea, podemos usar el material que hay reciclable para construir nuevas historias. Vamos a conocer la experiencia de Andrés Velázquez, él es periodista, es un colega y es enamorado del origami. Y aquí nos va a enseñar a hacer una figura en origami para que ustedes también vean en el papel muchas alternativas. Hola amigos, soy Andrés Velázquez, periodista y origamista. Justamente hoy estoy con ustedes para compartirles una figura de origami, la posibilidad de crear algo a partir de una hoja de papel. Esto es un arte milenario japonés que nos permite, además de potenciar nuestra creatividad, relajar nuestra mente. Entonces, para ello, una hoja cuadrada, esta es de 15 por 15, entonces lo primero que hacemos es doblar una X en el papel. Entonces, doblo esta primera diagonal, abro y la segunda doblo y esta no la desdoblo, sino que trabajo a partir de esta. El paso que sigue es llevar este borde de adelante hasta acá abajo. Entonces lo pongo acá y luego el otro borde. Hecho esto, abro y saco esta pestañita, miren, siguiendo esta línea que tengo acá marcada. Cuando marco esto, el paso que sigue es doblar por esa línea que les mostré previamente, esa que está marcada, cerrando, y este costado que me queda a la izquierda, llevo este borde hasta este otro borde que está acá en el centro.
Pero no solo va a ser este lado, también el otro lado. Entonces para ello voy a abrir un poco la figura y esta capuchita que tengo aquí la doblo hacia atrás. Voy a llevar este borde y lo pongo sobre este de acá. Y como lo hago acá en este lado, lo repito al otro, o sea, atrás. Llevar esta parte sobre esta línea, de esta manera. Miren cómo nos quedan punticas. La idea es que conservemos esa puntica. Hecho esto, le vamos a dar un giro a la figura, ya que la patica nos quede hacia abajo. Doblo por acá una línea, hacia arriba, miren, por fuera. La marco, la regreso, abro por encima y hundo. Nos falta el piquito. Acá arriba calculamos pedacito, doblo hacia adelante, lo marco, lo regreso, abro un poco por delante y lo presiono, queda el piquito. Esta es solo una de las figuras que uno puede realizar a partir de una hoja de papel. Los invito pues entonces a que sigan explorando este arte milenario que de verdad que ayuda mucho para que cultivemos nuestra paciencia, nos relajemos y sobre todo tengamos nuestra mente activa en otro tipo de actividades. Nos vemos pronto, un abrazo fuerte. ¿Cómo les parece este paisaje tan hermoso aquí desde Copacabana? Estamos haciendo Salud para el Alma y conversando sobre el tiempo libre, la creatividad, los permisos que nos debemos dar para disfrutar también de nuestro tiempo, el encuentro conmigo misma, conmigo mismo, la posibilidad de conversar con mi ser y saber qué me está pasando, qué necesito, y el derecho que tenemos a ser pares, incluso a tener parqueadero de celulares en la casa y crear un cajón bien divino y guardar a todos los celulares porque este es el momento donde vamos a comer o donde las familias que tienen rutinas de oración, donde vamos a orar o simplemente en donde vamos a escuchar esta música. Hay que tener parqueaderos de celulares, lamentablemente se nos ha ido avanzando el abuso de estos aparatos. En algunos de los programas conversábamos de las adicciones comportamentales, no químicas, y era un llamado, una recomendación que nos hacía el psicólogo invitado y es: tengan parqueaderos de todos estos dispositivos quienes lo tienen, y quienes no lo tienen seguramente dicen, ay, tan bobos, por lo que están preocupados, porque están disfrutando de otras cosas y de otras maneras de encontrarse. Ahí, Paola, nos llamaba la atención ahora que hay que perder el miedo. A veces no accedemos a acciones artísticas y creativas por aquella presión de la estética, de lo bonito y de lo feo, y eso no nos debería presionar. No, para nada, no debería presionar porque la belleza es muy subjetiva, ¿cierto? Y fuera de que es muy subjetiva, pues entonces es como perder ese miedo a que sea siempre desde lo estético. No, aquí es desde la experiencia, para que se vuelva un momento y se vuelva una experiencia como tal el compartir, sin importar la belleza como tal. ¿Y qué cosas puedo hacer? Nos antojabas ahora de usar la plastilina. Claro. ¿Qué más puedo coger? La arcilla. Sí, ¿Qué más mira, puedo por hacer? ejemplo, está el porcelanicrón, que es un material demasiado versátil, completamente, porque es moldeable como la plastilina, Sí. pero al sufrir un proceso de deshidratación, entonces se vuelve duro al tener contacto con el ambiente y puedes crear miles de cosas, por ejemplo, accesorios como esto es hecho completamente en porcelanicrón, donde puedes recubrirlos de resina, entonces es una alternativa de emprendimiento como tal y de crear empresa. Sí, puedo pintar y Puedes puedo pintar, coger colores. claro que sí, o sea, escoger vinilos en tu casa, hacer sellos con alimentos, con semillas, trabajar texturas con los niños. ¿Para qué? Para que ellos se hagan más conscientes de su entorno y puedan ser parte de sí y ser conscientes de quiénes son. Julio César, ¿cómo estar en toda Antioquia que nos están viendo? Nos están viendo familias rurales, familias de cabeceras municipales, otras como en Medellín o las ciudades del Valle de Aburrá, que tienen dinámicas tan distintas. Unos que viven en una piececita, otros viven en unas casafincas, otros tienen las posibilidades de compartir muchos espacios. ¿Cómo lograr ese tiempo libre y ser creativos respetándonos en nuestras realidades? Bueno, de entrada es un reto, ¿cierto? Claro, cierto. Es un reto muy grande porque las realidades, como lo acabas de decir, de esta Antioquia que es tan grande y tan plural, pues desde luego son muy distintas, ¿cierto? Tanto para todos es igual el fenómeno, pero se vive de manera muy distinta en los espacios.
sabemos que hay más complicaciones, sobre todo en los espacios más reducidos, con familias que tenemos en el departamento que son familias más numerosas. O que se han tenido que juntar por la pandemia. Pandemia para cuidarse, pero entonces ahí es donde se han violentado esos espacios, esos tiempos. No hay tiempo para la soledad también es un asunto muy importante, ¿cierto? Más que la soledad es la introspección que necesitamos nosotros como seres humanos. Mira, por ejemplo, ahí hay unas prácticas también muy importantes como la meditación, ¿cierto? O sea, que son ejercicios que no estamos acostumbrados, que quizás son milenarios de otras tierras, Sí. sobre todo de Oriente, pero que también hemos visto que han sido unas opciones muy importantes. Respirar, o sea, es que el ejercicio natural e innato de respirar, que no lo tenemos consciente, pues eso puede dar calma incluso en momentos de estrés cuando estamos en esas presiones. Seguramente pueden haber, no hay tantas recetas, sino Sí, que, claro. ¿cierto? Porque además volvemos a lo mismo, ¿cierto? Esto nos cogió de sopetón, carrera. entonces las recetas no estaban pues como muy estructuradas. Pero yo sí creo que lo que hay que echar mano es de las capacidades creadoras. A propósito de lo que estabas diciendo, en estos días hice un ejercicio de decirle a un grupo de estudiantes que estaba pues en un proceso de cuál es la parte de la casa que usted no tiene tanto contacto o no le gusta o algún objeto, y vas a crear un poema con eso. Y crearon, y simplemente una provocación, y yo, pues muchos poemas, yo no soy poeta ni nada, pero pues haga de cuenta como cuando uno exclama poesía, oh, ventilador, que estás Oh, malo, querido tapabocas, oh, querido tapabocas. que me acompañas todos los días de la vida. Pero mira, o sea, que es precisamente atreverse a eso, pues de ahí resultó un ejercicio que además salieron hasta unos versos y unas estrofas interesantes, ¿ya? Entonces es como que, ve, yo no soy poeta, pero me di la oportunidad de esto y salió algo. Entonces es atreverse también. Yo creo que con Paola estoy muy de acuerdo y es vencerse a sí mismo en ese proceso que ha sido, nos estamos venciendo a diario a nosotros mismos en esto que es un presente perpetuo. Claro, ¿cierto? que va a ser constante, además que no sabemos cuándo termine y por lo tanto tenemos dos opciones, o nos aburrimos mucho o pasamos muy bueno y ya cada uno toma decisiones por dónde se va a pesar de la adversidad, porque soy consciente de que hay situaciones muy difíciles, sin embargo también la actitud le suma mucho a qué tan complejas se vuelven o qué tan pasajeras son. Juliana, ¿cómo garantizar entonces que como individuos y como grupos podamos disfrutar de los tiempos? Bueno, lo más importante es esa actitud de la que estás hablando, es la capacidad que tenemos de disfrutar todo lo que hacemos y de no sentirnos en falta. Lo importante es sentirnos que con lo que tenemos es suficiente porque es lo que está perfecto en este presente para ser felices y que esa mesa, esa silla, esa cama, esos elementos que habitan en la casa hacen parte de mi divertimento, de mi capacidad de jugar, de la dimensión lúdica con la que yo me recreo cada día. Entonces, desde allí hay que hacer las cosas, 1, con amor, 2, en concordancia con quienes estamos y 3, buscando tanto puntos de encuentro como puntos de estar a solas. Y en esos puntos de estar a solas, entonces, te vas a tu cama mientras tu papá y tu mamá están en la sala y vas a estar solito y te vas a pensar en ti, vas a sentir tu respiración. Esa es una forma, ¿cierto? Y también es la posibilidad de darnos a la imaginación y al arte, de saber que todo lo que hacemos es perfecto y bonito y hermoso, porque somos seres hermosos y lo más hermoso del ser humano es que es imperfecto, Claro. porque la imperfección hace que seamos mejores cada día. Importa mucho en ese proceso de creatividad, Paola, que nos celebremos, o sea, que nos felicitemos, que motivemos. Que nosotros mismos seamos conscientes de que lo que estamos haciendo es con nuestras propias manos y que demos validez a cada cosa que se cree, ¿sí? Sin importar la belleza, no trabajar desde ese punto, o sea, no ser tan exigentes ni darnos tan duro, sino que es encontrar el disfrute y convertir ese momento en experiencia. Eso es muy importante para que también niños, jóvenes y adultos convoquen y se vayan y visiten en todos los municipios de Antioquia sus casas de la cultura, sus institutos de arte, sean privados, sean públicos, pero que asistan, que busquen estos espacios para que realmente sean aprovechados.
pues hay personas que muchas veces por desconocimiento pues no asisten a este tipo de actividades, pero se dan cuenta y realmente son productivos para su vida. Claro, como les, tal. les ayuda a cambiar Sí, muchas cosas. claro que sí. Y los aleja de todos estos factores de riesgo que hay, como son pues ya índices de suicidio, violencia intrafamiliar, depresión, y encuentran lugares donde desahogarse de una manera positiva. ¿Sí? Que se puede hacer. Esa conexión entre jóvenes y adultos, Julio, ¿cómo lograr que, pues la adolescencia es un ciclo especial, hay muchos cambios en el individuo, niñas y niños, los hombres y las mujeres están pasando por momentos complejos, pueden empezar a indagar con su tiempo, a pedir ese espacio de silencio, porque además es la época en la que uno menos quiere conversar, por lo menos con los papás, si quiere con los amigos y ahora no los tienen tan cerquita. ¿Cómo les damos pistas a esos adultos para que acompañen a estos jóvenes que están en esa transición física, biológica y psíquica tan compleja? Yo creo que hay un truco ahí importante y es también aprender a leer al joven o a la joven que se está en casa. Y las lecturas son de muchas maneras, ¿cierto? Sí. Porque a veces también pasa lo contrario, y es que el joven o la joven se quiere acercar Y no lo dejan. y no lo dejan, o el lenguaje que yo estoy tratando de que se acerque, pues no es el lenguaje, pues no hay una conexión ahí. Casi siempre nosotros hemos visto, pues claro, insisto en saber leer como esas pistas y esas señales donde O sea, a veces... cómo se comporta, qué hace. Claro, cómo se comporta, qué hace, ¿cierto? O sea, cómo también las miradas, cómo leer miradas, ¿cierto? Qué bonito enseñarle a un padre o a una madre o a un abuelo cómo puede ser la mirada del hijo, de la hija de su nieto, ¿cierto? Cómo preguntarle eso también puede ser muy interesante también para que ese padre o esa madre pues pueda ¿Qué estás viendo de esto? ¿Cómo te parece? ¿Cuál es esa Y créeme humanidad? que por medio del arte esto se logra. ¿Por qué? Porque es romper esa barrera donde de alguna manera él está exteriorizando sus sentimientos. Entonces se está llenando de regocijo y de algo positivo cuando ve validez de su familia y encuentran esa conexión y se abre, y entonces ahí es donde hay más entendimiento familiar, soltamos un poquito de esta Esa tensión, exacto, y empezamos a canalizar todas esas cosas negativas que tenemos alrededor. Incluso con lo que Juliana estaba diciendo ahorita, pues cuando hablaba, por ejemplo, de los juegos intergeneracionales, pero a nosotros nos hemos visto que hay un resultado importante y es escuchar historias. O sea, las historias de los abuelos son muy importantes y ahí siempre hay un hijo, una hija, un nieto. ¿Cómo así? ¿Qué le pasó Y es a que usted? ustedes vivían así Es que usted le pasó, ¿cierto? O sea, y eso les pasaba y no tenían internet, y cómo hace para vivir uno y sin un ese computador. diálogo intergeneracional, pues por lo menos desde la Gerencia de Infancia y Adolescencia es una apuesta muy clara del curso de vida, ¿cierto? O sea, cómo fortalecer esos diálogos intergeneracionales que vienen desde las palabras de la primera infancia, pero que se nutran con las palabras y los sentidos de la adultez mayor, ¿ya? Entonces, yo creo que es una apuesta muy importante, hay que sabernos escuchar mejor, hay que lenguajearnos mejor, por decirlo de alguna manera. Sí, hay que ¿cierto? conversar más. Hay que conversar más. Y creer también, creer en que somos capaces, que se Claro. puede hacer, Sí. Juliana. Sí, eso es cierto. Miren que hay una cosa también muy importante y es la irritabilidad que causa estar todos juntos en un mismo lugar todo el día, O sea, todo nos el tiempo. podemos poner muy bravos. Entonces también es muy importante ubicar en casa un espacio porque la emoción no es mala ni buena. O sea, yo puedo sentirme irritado, pero ¿yo qué hago con esa irritación, cierto? Entonces la idea es invitarlos a que bauticen un espacio de la casa para ese momento de irritación. Y en ese momento de irritación, entonces me voy para allá, doy con la almohada, hago algo que me ayude a bajar esa carga que tengo desde la emoción, y luego también la capacidad de perdonar al otro, de saber que como somos imperfectos, le doy la posibilidad al otro de que se equivoque, que yo me equivoco, y podemos hacer de esas equivocaciones aprendizajes de vida. Eso es un tejido que se va haciendo en el grupo familiar de conocernos, y esta es una gran oportunidad de conocernos, saber cómo somos, cuál es nuestro temperamento, también cómo es nuestra alegría, cómo es la tristeza, cómo es nuestro mal genio, cómo son cada una de nuestras emociones para poder compartirlas e identificar qué me molesta, y aquí no te metas conmigo, ya estoy haciendo eso, quiere decir que quiere estar sola, porque también es generar como unos símbolos en familia y poder expresar, y podemos incluso intervenir en el espacio físico y hacer distintas señales para decir códigos, ya déjame un momentico, pues que yo saco mi paletica de, ay, déjame estar solo o estar sola. Vale la pena esa conversación, entonces hay que incrementar la comunicación familiar, la creatividad.
Sí. Atrevernos a ser artistas. Atrevernos a ser artistas, creernos que somos artistas, porque si no nos metemos en el papel, pues no lo vamos a lograr. No podemos limitar nuestra creatividad y nuestra mente desde antes de comenzar, ¿cierto? Es creernos en el papel como tal. Si vamos a hacer una dramatización, metámonos el papel, nos disfrazamos, nos aprendemos todo. Si vamos a pintar, nos vamos a pintar todos. ¿Qué importa que se pinte? O sea, no preocuparnos por cosas tan básicas como que no nos ensuciemos. No, no pasa nada, por limpiar, exacto. Que le pasa mucho a las mamás, sí, claro, ¿cierto? y la que la pandemia se volvió Y una yo soy mamá limpia. también, entonces uno muchas veces se estresa, entonces, pero a mí no me pasa, porque yo sí termino pintada pues hasta el dedo del pie. Pero de todas maneras es encontrar ese disfrute desde ahí, es de estar tranquilos. Bueno, y que se inscriban en todos los cursos de la Casa de la Cultura. Se pueden inscribir, claro que sí, en la página www.copacabana.gov.co y ahí encuentran toda la información. Bueno, perfecto. ¿Algunas pistas, recomendaciones, Julio César, que quieras hacerle a quienes nos están viendo? Bueno, no, lo que les decía ahorita, yo creo que las recetas ahí surgen de manera natural. Creo que tienen que estar muy mediadas por la capacidad creadora y creativa de cada uno. Todos la tenemos, ¿cierto? O sea, todos tenemos una capacidad de creación inmensa e infinita. Yo creo que desde el programa y desde la gerencia, desde el programa Jóvenes por la Vida, pero desde toda la gerencia de infancia, adolescencia, juventud y familia, estamos propiciando con el equipo de profesionales en territorio eso, ¿cierto? Que saber que los acompañamientos, algunos no pueden ser presenciales por la situación, pero nada, creación, creatividad, también introspección, conocerse a sí mismo, respirar. Bueno, creo que son unas pistas ahí interesantes también para poder seguir tramitando este sendero pues, tan particular. Todo esto tan raro que nos tocó. Para seguir viviendo este presente. Especial que en algún momento me lo dijo y ha funcionado mucho y es en la parte de respiración y le funciona a todos. Sí, claro. Para que lo aprendan de pronto es 4, 7 y 8. 4 segundos tomamos el aire, 7 segundos lo sostenemos y 8 segundos lo botamos. Y créeme que funciona. Sí, claro, funciona, genera conexión. Sí. Una recomendación final, Juliana. Bueno, la recomendación es sacar tiempo para distribuir ese espacio juntos e individual en casa. 2, identificar qué nos hace felices y empezar a practicar eso que nos hace felices, desde la diversidad y desde los recursos que cada uno tenga en casa, porque esa emoción del ser humano de ser feliz permite que cada uno de nosotros nos encontremos con lo más valioso, que es nuestro ser interior. Bueno, aquí dejamos ahí unas pistas, ustedes lo conversarán en casa, identificarán las mejores maneras de disfrutar, de sacar ese tiempo para ser creativos, pues la creatividad atraviesa todo el ejercicio de la vida, pero cómo lograr tener unos pares para disfrutar, para descansar y para que se nos convierta en una protección ante cualquier situación que pueda afectar nuestra salud mental y emocional. Gracias por estar aquí y gracias a Copacabana por recibirnos y permitirnos este bello espacio. Seguimos en Salud para el Alma.